Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy vamos a tratar el tema de ecuaciones diferenciales. Vamos a recordar qué es una ecuación diferencial. Es una ecuación que relaciona una función, sus derivadas y sus variables. Ahora, ¿qué es resolver una ecuación diferencial? Es encontrar la función o funciones que satisfacen dicha igualdad. Vamos a ver un ejemplo de una ecuación diferencial de variables separables. Un ejemplo que diga así. X por y' es igual a y. X por y' es igual a y. Esto es una ecuación diferencial. Es una ecuación que relaciona a una función con sus derivadas y sus variables. Eso es lo que es una ecuación diferencial. ¿Qué es darle solución? Es encontrar una función o unas funciones que satisfagan dicha igualdad. Eso es lo que es encontrar la solución. Vamos a darle solución. Solución. Es de variables separables, dice, ecuaciones diferenciales de variables separables. Lo primero que hay que hacer es reescribir el diferencial, reescribir la derivada en forma de diferencial. Entonces quedaría x por d de y, d de x es igual a y. Hemos reescrito la ecuación diferencial de esa forma. Ahora nosotros vamos a suponer que esta es una fracción que nosotros la podemos separar. Esta es una fracción que nosotros podemos separar y podría quedar de la siguiente forma: x por d de y, o hacer transposición de términos, es igual a y por d de x, como si estuviéramos haciendo transposición de términos. Aquí me queda x por el diferencial de y es igual a y por el diferencial de x. Nosotros vamos a despejar la x y la y de tal forma que la y quede donde está el diferencial de y el x quede donde está el diferencial de x. Entonces quedaría de la siguiente forma: d de y sobre el y que está acá, pasa dividiendo, va a ser igual a d de x, y el x que está de este lado pasa de aquel lado dividiendo. Estamos como si estuviéramos haciendo una transposición de términos. Quedaría entonces d de y sobre y igual a d de x sobre x. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Ir encontrando el valor de y para que satisfaga a esta ecuación diferencial. Para hallar ese y que nos toca hacer, vemos que tenemos diferenciales de ambos lados, nos tocaría integrar. Integro de ambos lados, entonces me quedaría integral de d de y sobre y es igual a integral de d de x sobre x. Podemos reescribir esto de la siguiente forma también: integral de 1 sobre y, d de y es igual a la integral de 1 sobre x de x. Ahora tenemos unas integrales indefinidas inmediatas. Esto es una integral indefinida inmediata. Integral de 1 sobre y de y es una integral indefinida muy inmediata. Entonces la integral de 1 sobre y es logaritmo natural del valor absoluto de y más una constante, llamémoslo constante 1, es igual
Ahora la integral de 1 sobre x de x es otra integral definida, otra integral indefinida, y quedaría igual a logaritmo natural de x más una constante. En este caso llamémosla una constante 2 para que no se confunda con la constante 1. Una vez que tenemos esto de esta manera, nosotros podríamos proceder a ir buscando la forma de despejar y. Entonces nos quedaría logaritmo natural del valor absoluto de y va a ser igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante 2, y esta constante 1 que está de este lado pasaría de aquel lado con signo contrario como constante 1, signo negativo. Abajo quedaría logaritmo natural de y, del valor absoluto de y, va a ser igual a el logaritmo natural del valor absoluto de x más, aquí nos encontramos con la recta de la constante 2 menos la constante 1. Cuando nosotros hacemos suma, resta, multiplicación o división de constantes, nos va a arrojar como resultado otra constante. Entonces aquí tendríamos una constante 3. El objetivo fundamental es ir hallando el valor de y. Para nosotros hallar este valor de y ahí, tendremos que dejarla sola, pero el valor absoluto de y está acompañado del logaritmo. Tenemos que desaparecer ese logaritmo. ¿Qué hacemos para desaparecer ese logaritmo? Bueno, para desaparecer ese logaritmo nosotros trabajamos con la función inversa del logaritmo, que en este caso es la exponencial. Exponencial del logaritmo natural del valor absoluto de y más c, bueno, en este caso no era más c, ahí no está el más c de ese lado, ahí no es más c, no está. Exponencial del logaritmo natural de y va a ser igual al exponencial del logaritmo natural de x más c3, ahí sí es más c3. Bueno, una vez que tenemos la función inversa del logaritmo natural, que es la exponencial, nosotros podemos proceder a eliminarla y queda entonces y va a ser igual a el exponencial del logaritmo natural del valor absoluto de x más c3. Cuando llegamos a este punto nos podemos dar cuenta de que tenemos un exponencial elevado a una potencia, pero aplicando propiedades de la potencia, donde tenemos que las potencias se pueden reescribir de la siguiente forma, como e a la logaritmo natural del valor absoluto de x por e elevado a la c3. Potencias de igual base se suman, hicimos el proceso contrario. Potencias de igual base se suman, entonces lo que hicimos fue reescribir y utilizar una propiedad de la potenciación. Bueno, ¿qué nos quedaría en este caso? Y va a ser igual a e a la logaritmo natural del valor absoluto de x. Pero ¿qué es c? Pero ¿qué es e elevado a la c3, a una constante? C es una constante, y cuando yo elevo una constante cuando tengo una constante y la elevo a una constante, me va a dar otra constante, llamémosla entonces una constante C. Tendríamos entonces una constante C. Nos vamos dando cuenta que me queda y es igual. Aquí que tendríamos e elevado a la logaritmo natural de x por c. Pero ¿qué es e elevado a la logaritmo natural de x? La función inversa que se puede eliminar y me queda y es igual a x por c.
o y es igual a c por x. Y es igual a c por x. Primero la constante y después la variable. Entonces ese era el valor que estábamos buscando que satisface dicha igualdad. Este es el valor que estábamos buscando que satisface dicha igualdad. ¿Cómo sabemos que eso está bien? Haciendo la prueba. Podemos hacer una simple prueba de esta forma y probamos. Prueba. El ejercicio original me dice que x por la diferencial de y es igual a y. Me dice que x por y' es igual a y. Entonces, como nosotros obtuvimos que y es igual a c por x, como nosotros obtuvimos que y es igual a c por x, yo puedo entonces entrar a derivar. Yo voy a entrar a derivar esta función y me quedaría entonces, voy a derivar esta expresión y quedaría d de y, d de x. Lo puedo hacer de una forma más rápida, pero vamos a hacerlo al detalle. D de y, d de x es igual a d de cx d de x. Quedaría d de y sobre d de x es igual a la constante por la derivada de x respecto a x. D de y, d de x es igual a c. Pero ¿qué derivada de x con respecto a x? Es igual a 1. Quedaría entonces d de y, d de x es igual a c. Esta sería entonces la derivada. O escrito de esta forma, y' es igual a c. Podríamos escribirlo de esta forma y es mucho más elemental. Y' es igual a c. Entonces, reemplazamos ¿y qué me va a quedar entonces? Cuando yo reemplazo, me va a quedar x por y', pero ¿qué es y'? Y' es igual a c. ¿Es igual a qué? A y. Entonces quedaría x por c es igual a y. Pero nosotros tenemos que y es igual a c por x. Entonces igual a c por x. Reescribiéndolo me quedaría entonces primero la constante c por x es igual a c por x. Eso que hemos obtenido aquí es una igualdad que me demuestra que el miembro de la izquierda es igual al miembro de la derecha y por lo tanto hemos encontrado la función que satisface a esta ecuación diferencial. Esta es la función que satisface a esta ecuación diferencial. El estudio de las ecuaciones diferenciales es un tema bastante amplio, de bastante cuidado y de muchas aplicaciones en el campo de la física, de la ingeniería, de la física eléctrica, de calor y onda, en fin, en el campo de las ciencias. Por lo tanto, se hace imprescindible que desde un principio se entienda y se comprenda absolutamente lo que se está haciendo. La base fundamental para las ecuaciones diferenciales es tener un dominio absoluto del cálculo diferencial y del cálculo integral. Por lo tanto, los invito a que estén repasando constantemente cálculo 1, cálculo 2 para poder proceder a entender lo que son ecuaciones diferenciales. Muchas gracias por la atención prestada. Les habla su siervo en Cristo, Haniver
Chiartuni Flores, Sala Malenco,